Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de los miércoles, presentando los autores de esta biblioteca entrerriana básica. Hoy vamos a leer un autor que ya de por sí se podría estar haciendo todo un plenario en cuanto a su vida y su legado. Liborio Justo, hijo de Agustín P. Justo, expresidente de facto, fue un libertario en todo el sentido político y social de la palabra. Río abajo, el drama de los montes y los esteros de las islas de Libicuí. Este libro que compone la Biblioteca Entrerriana Básica es particularmente para mí muy representativo. Digamos que son esos pequeños tesoros que uno tiene en la biblioteca personal. Celebramos que Ediciones del CLE, Libros desde acá, lo haya vuelto a reeditar después de tantos años y esté nuevamente al alcance de los lectores. Difícil fue decidir qué parte del libro deberíamos leer para que puedan visualizar ustedes lo abarcativo que fue Liborio al escribir el mismo. Liborio Justo, en su seudónimo Lodobón Garra, nos presenta los dos ambientes incompatibles que presentaba el Dente entrerriano en la década del 40 y 50 aproximadamente. Por un lado los criollos y su estilo de vida, y por el otro la pujanza y el individualismo del inmigrante, que al decir de Liborio textualmente, esta corriente extranjera hizo de las islas de Libicuí una de las zonas más cosmopolitas del país, por no decir del mundo. Para tratar entonces de salvar esta cuestión, vamos a leer solo una parte de dos capítulos que creemos representa muy bien lo que estamos expresando. El primer capítulo, Nutrieros, y a continuación, Gringos. Nutrieros. Era tarde ya de un día de invierno cuando, por la estrecha senda que dejaban las dos costas del arroyo, cubiertas de monte blanco, Baltasar Acosta, más conocido con el nombre de Yarará, iba avanzando lentamente en su canoa sin más ruido que el golpe pausado de los remos, que se hundían rompiendo la tranquila serenidad del agua barrosa, la cual, cada vez que aquellos se levantaban, se deslizaba por los extremos volviendo al cauce en hilitos que, al caer sobre la superficie, resonaban en la profundidad del silencio. De un lado y otro, desde ambas orillas, una capa de camalotes, marchitos y casi secos por las últimas heladas, se extendían como una espesa red de tentáculos que quisieran ir estrechando más y más el camino. Que no podían conseguirlo era una prueba el hecho de que la canoa avanzara. Pero fácilmente se podía advertir que pronto, muy pronto, el camalotal triunfaría cerrando el paso, el único paso que permitía llegar hasta las entrañas mismas de aquellas desamparadas soledades. Sobre la canoa, de pie, con una pierna extendida al frente, Baltasar Acosta iba avanzando, inclinándose hacia adelante a cada impulso de los remos. Llevaba un chambergo negro que cubría las greñas de pelo lacio renegrido que le caían sobre la cara, morena y ahindiada, casi hasta unirse con sus bigotes, también largos y oscuros. Una camisa sucia que cubría su torso, sobre que tenía echado un grasiento saco negro para resguardarse, más que del frío, ya que era un día casi templado y húmedo, de la finísima llovizna que caía intermitente y molesta, depositándose en su ropa como minúsculas gotitas de rocío. Sus pantalones raídos los ajustaba con un cinto angosto, el que también le servía para sostener en sus riñones un gran cuchillo envainado, cuyo cabo sobresalía hasta hacerle un característico bulto bajo la tela del saco. A sus pantorrillas llevaba, bien ceñidas, dos polainas de alpilleras atadas con violines, a sus pies calzados los clásicos tamangos del cazador isleño, fabricados con un trozo de cuero ajustado al empeine con tientos. Como único adorno, una tabaquera de piel de comadreja, con el pelo para afuera, colgaba de su cintura. Tenía la vista tendida al frente atisbando el camino que seguía, calculando, por los recodos del arroyo, el exacto lugar donde se hallaba. Y su mirada torva y sombría, de hombre como de 45 años, parecía salir debajo del ala de su sombrero con una fuerza tan temible como las bocas de la escopeta de los caños que llevaba. A medida que avanzaba, sintiendo a su lado la caída de alguna tortuga trepada en un tronco, o viendo pasar velozmente a ras del agua uno que otro colorido martín pescador, el borde de los camalotes iba cada vez más molestando su marcha hasta que por fin tuvo que abandonar un remo
y sentándose a popa, avanzar con el otro a pala, esquivando los flecos del canutillo que se extendía ya casi de orilla a orilla, adherida a los troncos de los árboles caídos en el lecho del arroyo y que de tanto en tanto afloraban surgiendo sobre la superficie como negros brazos carcomidos levantados para imponer un alto a los intrusos. Muy poco más allá ya le fue imposible seguir marchando. El tupido monte de camalotes tapaba totalmente todo lo ancho del cauce, y Acosta, después de emitir un gruñido que comprendía una blasfemia, ya que había esperado encontrar el arroyo más limpio, no tuvo más remedios que, empujado con los remos sobre la superficie del camalotal, que se hundía con la maniobra, acercar dificultosamente la canoa a la orilla, donde la espadaña y las cargas se erguían como una barrera al borde del Monte Blanco. Apenas pudo pisar la tierra empapada y resbaladiza, propia de la humedad de las islas, acentuada por la llovizna. Se abrió paso entre la masiega y amarró la soga de su canoa a un tronco de laurel. Mientras metros más adelante, una hermosa garza blanca levantaba su vuelo pausado y huía hacia el fondo del arroyo. Después, volviendo a la canoa, retiró de allí las trampas, la linterna, el arma y las provisiones que constituían todo su equipaje, cargando lo que pudo sobre su hombro y sosteniendo el resto con la mano izquierda, mientras con la derecha se iba abriendo paso entre el matorral, empapándose con el contacto de las hojas mojadas y los goterones que caían de los árboles. A lo largo de su marcha, sobre el filo del albardón, iban desfilando todos los hermosos ejemplares del Monte Blanco, el monte primitivo de las islas. Grandes canelones de troncos gruesos e iniestos, laureles enormes sobre cuyas ramas se agarraban los hisipós y las zarzas entretejiendo sus tallos como sogas colgando de los mástiles, curupíes de tronco blanquecino cubierto de musgo, amarillos deshojados por el invierno de los que pendían viejos nidos de boyero, grandes sauces colorados, mataojos donde sujetaba su raíz la flor de patito, la orquídea de las islas, naranjos agrios con todas sus hojas verdes, hermosas palmeras pindós que levantaban su penacho arriba, sobre la copa de los arrayanes, agarrapalos gigantescos, abrazando el tronco de los grandes ceibos, en un hueco de los cuales nacieron para estrangular luego con el brazo mortal de sus raigones. Matas de caña brava, lanzando sus varas tumbadas hacia todos los rumbos, helechos y begonias que se extendían, en parte, como una sábana verde. Por entre los árboles multitudes de pájaros de todas las clases y colores, zorzales, carpinteros, chiriríes, picapalos, boyeros, palomas monteras, cardenales. Todo el esplendor casi tropical de la naturaleza que el Paraná y el Uruguay han arrastrado río abajo con sus aguas desde el norte lejano, se mostraban allí con su salvaje lujuria. Pero impregnado de un hálito de tristeza, la tristeza profunda y tenebrosa que caracteriza el paisaje primitivo y solitario de las islas. De tanto en tanto, seguía sendas que señalaban el frecuente paso de los ciervos, así como cruzaba los lamparones de paja aplastadas en las que, enseguida, adivinaba las camadas de los carpinchos. Así marchó una regular distancia, agachándose casi hasta el suelo para evitar la rama de los árboles y enganchándose en la zarzaparrilla y a los matorrales, hasta que llegó a donde se proponía, una ranchada que apenas se conservaba en pie, la que él mismo había construido algún tiempo atrás para hacerse un refugio cuando salía a nutriar por allí, y que, por los rastros que encontraba, latas y restos de fogones, también era utilizada en su ausencia por otros cazadores. Entre la espesura del carrizal, el techo de paja de la ranchada apenas sobresalía, sostenido por 4 palos de amarillos atados con corteza de higuera. Tenía 3 paredes de paja quinchada con grandes boquetes, quedando abierta la parte que daba al arroyo, cubierto de camalotes, allí donde el tupido ceibal se extendía por doquier, destacando las negras ramas de los árboles sin hojas, como una procesión de espectros descarnados retorciéndose en las contorsiones del averno. Como ya anochecía, colocó sus cosas sobre un catre de varas de palo de leche cubierto con un colchón de paja y, con un poco de esta y una tijera que arrancó del techo, única leña seca de que disponía, hizo un fuego para secarse y también para prepararse un mate, llenando su pava con agua del arroyo, mientras los mosquitos zumbaban a su alrededor. Y allí,
ya oscurecido. Ahora estaba Baltasar Acosta, contemplando silencioso el fuego, bajo la cortina espesa del Monte Blanco, del que llegaban un murmullo del viento y el grito de algún pájaro nocturno, como el solo eco de ese mundo salvaje y sombrío, del que se consideraba el único dueño. Gringos. Tubac llegó a las islas hace más de 25 años. Un compatriota se las había recomendado en Buenos Aires, donde acababa de desembarcar de Europa y, por intermedio del mismo amigo, compró la quinta donde ahora vive. Un lotecito de tierra virgen de más de 2 hectáreas, que entonces podía adquirirse a plazos por 500 pesos. Invirtió en la primera cuota todo el dinero que tenía y con su mujer y un chico de meses se largó a las islas que ni conocía. Le prevengo que en esos años esto no era lo que es hoy. A mi hermano, por ejemplo, que trabajaba a bordo del vaporcito Principios V, que hacía la carrera a San Fernando, nunca pude hacerle comprar un lote que se vendía cerca del mío. Siempre me contestaba, ¿qué voy a comprar? Si eso no es más que soledad, desierto. Un atardecer, un barco dejó a Tubac en la costa del lote que había comprado, junto con unos pocos bártulos que llevaba y toda su familia. Era un otoño y allí quedaron abandonados sin un techo en que cobijarse. Imagínese la noche que habrá pasado con los mosquitos. Para mejor hubo una sudestada y el otro día amanecieron entre el agua. Solo entonces se dio cuenta de lo que era la tierra de las islas, es decir, el pedazo que había comprado. Una estrecha faja, alta al frente sobre el arroyo, la única habitable, y luego una larga extensión de estero cubierto de pajonal al fondo. Ni siquiera sabía para qué podía utilizarlo. Él había pensado sembrar trigo y tener vacas como en su país natal, y ahora comprendía que allí era imposible. Enseguida se relacionó con otros vecinos, entre ellos yo, quizás tan pobres como él, y a pesar del atroz individualismo del isleño, que cierra casi el camino a toda cooperación, consiguió un hacha y una pala prestada. Con ellas se construyó algo con que taparse que ni rancho era, utilizando palos del Monte Blanco, ramas y paja cortadera. Su mujer lo ayudaba en todo y trabajaba a la par de él. Después, a fuerza de hacha, limpió toda la costa del Monte Blanco, dejando el albardón libre y aún donde pudo lo destroncó. Yo pasaba por allí a veces en mi canoa y siempre los veía trabajando. Habían llevado algunas provisiones que les permitieron al principio irse estirando, hasta que al fin un bolichero a precios bárbaros les fió. El primer año plantó cebollas, en esa época valían mucho, y cuando ya estaba a punto de hacer una buena cosecha, una marea se las destruyó. Las penurias que pasaron. Por supuesto que el chico que tenían se les murió. Al año siguiente volvieron a plantar cebollas, pero cuando las cosecharon apenas consiguieron unos centavos. Ahora valían los zapallos. Pero volvió a ocurrir lo mismo que con las cebollas. Los zapallos, cuando lo tuvieron apenas pudieron venderlos. Mientras tanto, les había nacido otro hijo y al año siguiente uno más. ¿Cómo vivían? No sé. Lo que sí puedo decirles es que un día llegó como un loco a mi casa con un machete en la mano y todo desgarrado de cruzar entre los matorrales, diciendo que se iba a matar porque le faltaban 50 pesos para pagar el vencimiento de una deuda. Pero les aclaré que no era el único en encontrarse en esa situación. En esos años había en las islas una penuria terrible. El viejo Mayer, a quien usted no llegó a conocer, por la miseria se volvió loco y tuvieron que llevarlo a un manicomio. Ulrico, don Fleitner, con los últimos pesos que le quedaban, compró una soga nueva, la enjabonó bien, echó a sus familiares del rancho y se colgó de una viga del techo. También, apremiado por la escasez, 3 rusos y un lituano decidieron suicidarse en Sagastume. Para darse coraje, se emborracharon con 1 litro de alcohol puro y se tiraron al arroyo. El lituano, sin embargo, salió a manotones a la otra orilla, pero los rusos aparecieron al otro día flotando, desnudos.
Muchos que usted ve acomodados para poder vivir tenían que trabajar afuera como peones en otras quintas y aún dejaban temporariamente las islas para ir a levantar la cosecha en tierra firme. Y a pesar del trajín volvían más gordos. El portugués Loureiro zanjeó toda su quinta con sus 4 hijas como peones. Se pasaron como 2 años metidas entre el barro, con la pata en la mano. Clay estuvo 7 años de mensual en casa de su tío y así fue ahorrando peso sobre peso hasta que se compró un lotecito cerca. Trabajaba los 6 días de la semana, de sol a sol, por cuenta de su pariente, y luego iba los domingos a trabajar a su lote. Así, al final han hecho plata. Mientras que yo no estoy mal, como usted lo ve, pero no soy rico como ellos. Como buen criollo, no podía dejar de hacer fiesta los domingos y me gustaba, de vez en cuando, tener mi diversión. Tubac, mientras tanto, había encontrado en su albardón una cantera de conchillas y vendía algunas bolsas a la cooperativa para los criadores de gallina. Pero agotadas las ropas que habían llevado, tanto él como su mujer andaban vestidos con pantalones y polleras hechos con bolsas de arpillera. A los hijos los cubrían con trapitos que juntaban. Vivían a mate cocido a la mañana y con la misma yerba que ponían a secar al sol se hacían mate cocido a la noche. Un año antes de morir ella, habían sembrado una buena extensión con maíz, pero vino la langosta y no quedó nada. En una última y extrema tentativa volvieron a sembrar maíz y hasta en un albardón que habían descubierto al fondo de su campo sembraron papas. Los he visto trabajar aún en noches de luna. Una tarde que él volvía del fondo, encontró a su mujer boca abajo, caída sobre la tina en que lavaba la ropa. Estaba muerta. Jamás he visto a un hombre más desesperado. Entre varios vecinos juntamos madera. Algunas tablas eran de roble y otras de álamo. Con ellas y unos clavos fabricamos un cajón que salió bastante bien. Pedimos una mano de alquitrán. Tubac pidió una pala prestada, además de la que tenía. En la chatita de Frick cargamos el cajón y lo llevamos a la pinta. Tubac se turnó con nosotros para hacer el pozo. Como ese día el arroyo estaba alto, el pozo se inundó por filtración y hubo que meter el cajón en el agua. Pero aquello parece que fue su última expiación. Las mismas langostas que habían arruinado su cosecha anterior, al cubrir el albardón de una capa de excrementos, la habían fertilizado en tal forma que obtuvo una cosecha extraordinaria. Ganó 930 pesos. Con eso comenzó a levantarse. Después zanjeó su campo y plantó sauce álamo, que le vino muy bien porque la tierra que tiene es buena. Mientras el monte crecía, trabajó afuera. Y en los años empezó a cortarlo. Tuvo la suerte de aprovechar la valorización de la madera. Se compró otra quinta por una bagatela. También la plantó. Y hoy, ya ve usted, puede considerarse un hombre que ha triunfado. ¿Pero a qué costa? Hacía rato que habíamos dejado atrás el Bravo y ya estábamos por abandonar el Arroyo Negro cuando mi conocido dejó de hablar. Por todas partes, monte, monte, monte. La lancha seguía su ruta cargando y descargando pasajeros en casi todos los muelles de las casas isleñas. Había quienes se acercaban a las ventanillas para saludar a distancias a conocidos que encontraban en aquellas. Otros bebían, los más leían y habían reanudado sus interminables conversaciones. Por ahí subió uno trayendo un nido de boyeros con pichones. Los criollos entrerrianos, a los que se habían unido algunos amigos recogidos por las lanchas en el trayecto, reían y chacoteaban mientras, de mano en mano, se pasaban botellas de cerveza. Enseguida, dejando atrás el Gutiérrez, entramos en el canal por el que enfilamos rápidamente. A la distancia ya se veía el verde oscuro de los eucaliptos que he plantado sobre la costa opuesta, frente al mismo. Cuando llegamos a Brazo Chico, me despedí de mi conocido y cargando mis valijas, me preparé para descender en mi muelle, subiendo a la parte posterior de la lancha. Allí andaba Tubac de pie, callado, mirando el paisaje, mientras a su lado, entre 2 hombres, también de pie, visiblemente discutían. Entre el ruido del motor, solo una que otra palabra llegué a distinguir. Por fin pude percibir, de parte de uno de ellos, a quien parecía habérseles quemado un monte, una sentencia definitiva. «Maldita isla», dijo. Al oírla miré a Tubac, que también la había escuchado, fijamente a la cara. No se le movió ni un músculo. Río abajo, el drama de los montes y los esteros de las islas de Libicuí.
Lodobón Garra, en el seudónimo Liborio Justo, su nombre. Biblioteca Entrerriana Básica, Ediciones del CLE.